pareciera que el año me empieza complicado como los cables. Es la vida de nosotros, ¿verdad? Uno va para un lado, otro va para otro. Y uno quiere seguir recto. Vamos a iniciar la serie de conferencias del día de hoy, que realizamos los días domingo, con el objetivo de poder darnos cuenta que el crecimiento comienza con nuestras actitudes. La actitud de estar aquí todos nosotros es un cambio. El año no trajo nada, el año sigue igual, quienes cambian somos nosotros. Y si nosotros somos los que cambiamos, vamos a intentar adecuadamente cómo hacerlo. El título, en realidad, de lo que vamos a hablar el día de hoy, es una mezcla de ciencia y religión. La parte religiosa del espiritismo, fíjense bien lo que estoy hablando. El espiritismo no es religión. El espiritismo tiene una característica, un segmento religioso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Dios, tiene que ver con la divinidad, tiene que ver con las ideas filosóficas de las religiones de todo el mundo. Para definición, ahora en ciencia nosotros hablamos de espiritualidad, sin que uno tenga que tocar una religión religiosa. Eso es espiritualidad, porque espiritualidad no tiene nada que ver con otra cosa. En el aspecto de las maravillas del espiritismo, si ustedes se meten a internet, es un ataque, pero bestial, al espiritismo con esa palabra. Los hermanos de otras religiones, cuando hablan de maravillas del espiritismo, lo critican, dicen que es brujería, que es de todo, pero menos que es espiritismo. Entonces los espiritistas tenemos que saber qué son las maravillas del espiritismo, cómo se manejan, y qué es cierto y qué no es cierto. La portada del día de hoy lo coloco porque específicamente yo no les puedo mostrar cómo es la divinidad. Y lo que tratamos de enseñar ahí es que es algo que no viene de la Tierra, no es algo que es originario de las moléculas de la Tierra y que se ha simbolizado que trae paz y cordialidad a nuestra alma, y eso viene a través de luz. Esas son en realidad las maravillas del espiritismo que vamos a comentar. El día de hoy quiero dedicar la plática como homenaje a este hombre. No sé si lo conocen. Se llama León Denis, que es uno de los conductores de la escuela. León Denis, él fue despertado todavía joven. Cuando dicen despertado quiere decir que conoció y le interesó la doctrina espírita a los 18 años. Y él textualmente decía: yo fui despertado por las maravillas del espiritismo. Y ahí comienza el origen de las palabras. ¿A qué maravillas se refería? ¿Cómo era que eso ocurría? Él, ¿cómo descubrió las maravillas del espiritismo? Lo descubrió cuando él leyó por primera vez el libro de los espíritus. En realidad, ¿cuál es la maravilla del espiritismo? Es el libro de los espíritus. Porque el libro de los espíritus tiene que tener la posibilidad de hacernos entender a la gente que la vida es de diferente manera. No existe otro tipo de texto ni documento científico que diga lo que diga el libro de los espíritus. Desde el punto de vista ciencia, filosófico y moral, ningún texto que usted lee de ninguna religión le enseña lo que enseña el libro de los espíritus. Y es una cosa interesante, los espíritas se refieren a cualquier libro, menos al libro de los espíritus. ¿Por qué? Porque no lo profundizan, no lo conocen, no lo escudriñan como debe de ser. Cuando León Denis, él decía muy claramente: el libro de los espíritus me introdujo, según una declaración, a una solución clara, completa, del problema de lógica universal. Claro, ¿por qué? Porque el libro de los espíritus dice: hay vida después de la vida. El libro de los espíritus dice: uno vuelve a nacer. El libro de los espíritus dice: hay comunicación entre el mundo espiritual y el mundo material. El libro de los espíritus dice que la materia existe, debe de existir y debe de acompañarse. El libro de los espíritus dice que los espíritus estamos en una evolución constante. Y el libro de los espíritus nos indica que tenemos que tener reglas morales. El libro de los espíritus tiene 3 libros dentro del mismo. Entonces, ¿cuál es la maravilla del espiritismo? Es el libro de los espíritus, no lo que tergiversa en internet. Ustedes lo pueden revisar
y hay hasta videos que si uno con cuidado se lo cree. Pero cuando uno sabe qué son las maravillas del espiritismo, y hablamos de León Denis. León Denis no fue cualquier sujeto. Vamos a ver si pasó algo. León Denis, él nació el 1 de enero de 1846. ¿Ya? O sea, hoy es 4 de enero, por eso estoy celebrando el nacimiento de León Denis. Él desencarnó en Tours, Francia, en 1927, y es el primer filósofo espírita. Fíjese bien, es el primer filósofo espírita. Allan Kardec, hablamos mucho de él, porque él es el que codificó. Fíjese bien, Kardec no inventó el espíritu. Kardec lo que hizo fue oír a este montón de médicos y puso en orden las ideas de lo que cada uno decía. Si usted se da cuenta, es como se hizo la Biblia. La Biblia era un montón de profetas. Entonces cada quien oía al profeta y alguien se tomó la misión de escucharlo, sintetizar y decir que eso era lo correcto. ¿Ok? La Biblia, en 2 palabras, es un libro de los espíritus. Claro que dado por profetas con lenguajes cambiados por muchas personas. El libro de los espíritus es un libro que fue estructurado gracias a las comunicaciones espirituales de los espíritus, pero puestos en orden por Allan Kardec e interpretados filosóficamente por León Denis. Esa es la belleza que tenemos el día de hoy. Mucha gente cuando dice León Denis solo mira, yo quiero que usted vea la foto que nos dice mucho. Es una persona que en aquellos tiempos era una persona seria, estudiosa. No era una persona charlatana, una persona en aquellos tiempos, para 1927, que ¿cuál era el objetivo de engañar a la gente? Él no tenía un objetivo así. Por eso es que ellos no hicieron grandes iglesias ni grandes cosas. Vamos a entrar en el tema. Es raro que yo hable de esto, pero vamos a hablar. Primera carta a los Corintios. Y esto lo pueden revisar y está sacado textualmente de la Biblia, con 7 versiones para hacer esta conferencia. Y la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, dice claramente los dones espirituales. Así lo dice, no está manipulado. La Biblia lo dice de esa manera, los dones espirituales. El capítulo 12, acuérdense que la Biblia está estructurado por libros. Y la primera carta lo dice claramente, fue una carta de Pablo, una carta mandada a Corintios. Ahorita les explico cómo es eso. Y el primero, en el 10º párrafo del capítulo 12, dice: los dones espirituales, a aquel, cualquier persona, el don de hacer milagros, que estaba haciendo una profecía, estaba haciendo una predicción de que habían a haber personas que podían hacer milagros. A uno, o sea, una persona puede hacer milagros, al otro el don de profecía. O sea que no todos hacían lo mismo. Era diferente las personas. Al otro el don de juzgar sobre los dones del Espíritu. O sea, si él venía y podía ser un objeto raro, él podía ser un profeta. Don Víctor sería aquel que observa los dos y discierne filosóficamente juzgar lo que los espíritus hacen. En este caso, el número 3, el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, le correspondía ahora a León Denis. A este el don de lenguas y a aquel el don de interpretarlas. ¿Quién interpreta? Allan Kardec era el que interpretó. O sea, está muy claro, pasado a nuestro concepto. Pero aquí, en nuestra Guatemala, en muchos lugares, aquí comienza a ver quién de ustedes tiene el don, y de eso se forma la iglesia. Tuve que leer muchas partes religiosas
En la iglesia adventista dice que al final todos son profetas, todos son misioneros. Por eso que agarran a los pastores y los mandan en caravana a educar. ¿Por qué? Porque todos somos misioneros. En dos palabras, todos somos profetas. En otras palabras, todos somos médicos. Es lo mismo con diferente nombre, pero claro, entendiéndolo de una forma lógica y razonable, sin radicalismo fanático. Eso es muy importante. Entonces, si alguien preguntara, mire, esto de las lenguas, las comunicaciones y todo eso no debe existir. No, perdón. Primera carta de Corintios 12:10, aunque se aprenda eso, ya está chivo. Ahí está exactamente, pero hay que saberlo interpretar, porque a uno se lo interpretan de otra manera. Ahí déjame, después le damos una recalentadita. Muy bien, les presento a Pablo. Esta es una de las fotos que conseguí de Pablo. Y Pablo, pues era uno de los, esta es una de las fotos donde trata de representar, véale, como que tuviera deformado el frontal. Ya se dieron cuenta. La foto se mira como que tuviera una chibola en el frontal. Ahí querían representar algo. Solo quédense en la memoria por lo que les estoy diciendo. Querían representar algo. El vestimiento de quien era Pedro. Pedro no era un harapiento, era más harapiento. Y era culto, podía escribir en aquel tiempo. Vamos a hay que colocarnos en vida y en espacio, en su lugar. Podía escribir, por lo tanto comunicarse. Y entonces, después de la desencarnación de Jesucristo, los apóstoles fueron por todas lo conocido por ellos, a contar lo que habían visto con Jesús. Esa fue la divulgación del cristianismo. Pero en aquellos tiempos no había trenes, no había carros, y tenían que ir a un lugar y se quedaban 2 o 3 años en el lugar, expandiendo la doctrina. Pero como su espíritu tenía la misión de ir de pueblo en pueblo, Pablo estuvo en Corintios y ahí estimuló un grupo como nosotros. O sea, cuando Jesús comenzó a predicar, comenzó con menos que de los que estamos aquí. ¿Correcto? Y les enseñó a los apóstoles que tenían que seguir haciendo exactamente lo mismo. Ahora ya se entiende por qué se dice primera carta a Corintios, porque cuando él se fue de Corintios, dejó allá a los hermanos solitos, ¿no? Entonces él mandaba una carta donde explicaba cómo tenía que hacerle el adoctrinamiento. Por eso es la primera carta, capítulo 12, capítulo 10, versículos 1 al 5, ¿verdad? Ahora sí ya entendimos. Corintios era una de las provincias de Grecia. Perfecto. ¿Quién ha sido el más grande psíquico hasta el momento que se conoce? La respuesta ustedes se la conocen. Sin embargo, esta conclusión que yo les pongo aquí, porque hemos estado hablando que es profecía y que es mediunidad parecido, se hizo un estudio. Este estudio, se hizo un estudio donde se agarró a 10 médicos del Brasil y se sacó del Brasil. Primera cosa interesante, fueron profesores de las universidades de San Pablo, una de las más prestigiosas del mundo. O sea, una universidad no va a poner su nombre en tela de juicio solo porque se le da la gana. De otros 2 estados de Brasil y ni más ni menos la Universidad de Filadelfia. Tuvieron 4 investigadores. Agarraron 5 medios que decían que eran muy buenos, que tenían mucha habilidad, y 5 que eran suavecitos, que ocasionalmente comunicaban. Se los llevaron a enfrente de la Universidad de Pensilvania para tenerlos muy controlados, y los metieron en habitaciones en un hotel frente de la universidad. Los investigadores iban a ver con quién se les relacionaban, tenían las cámaras, sabían quiénes les llamaban, o sea, los tenían controlados.
para saber si se ponían de acuerdo o no. ¿Y por qué en la universidad? Porque en la universidad no podían vivir, pero los tenían cerca porque tenían los aparatos y les pusieron medicamentos en la vena en estado de trance. Ya se dio cuenta para dónde voy. Entonces, en verano en Filadelfia, los 10 medios producieron psicografías reflejas. ¿Qué quiere decir psicografía refleja? Psicografía refleja, usted cuando psicografía de izquierda a derecha. Ellos psicografían de derecha a izquierda. Primer gran dato, que tienen que ser muy buenos medios, porque escribieron al revés, como son árabes, ¿correcto? Luego de eso escribieron idiomas distintos de que dominaban cada uno de ellos, ¿correcto? Además de eso, bien escritos. No simplemente hello y solo E sin H y con una L y una O, sino pues con una H, E, doble L y O. Eran idiomas que no dominaban los medios. Habló de antepasados de los científicos, o sea, son psiquiatras, son gente que se han acostumbrado a esto, y le dijeron, sí, yo ya he visto esto, lo he visto una y otra vez. Entonces, al psiquiatra de Filadelfia, que nunca lo habían visto, que no lo conocían, vino un medio y se incorporó un espíritu de un familiar desencarnado del doctor de Filadelfia, y el hombre estaba asustado. O sea, que cómo era posible que su antepasado, por razones éticas, en ciencia no se pone quién fue, ni cómo, ni datos. Muy bien. Quiero decirles que para los que estén interesados tengo el documento de la revista en portugués, y para los que leen en inglés tengo el documento científico en inglés, con todos los detalles y demás. Muy bien. Vivieron con ellos en este experimento. Los investigadores se fueron a vivir al hotel con los médicos para ver qué decir. ¿Quién hizo eso? ¿Alguien se acuerda en la literatura escrita? ¿Quién hizo de vivir para investigar? Hay un caso famoso, se lo tienen que saber. No se lo digo porque si yo se lo dejo de leer. Es para que vean el nivel con que queremos agarrar este año, de puro conocimiento. Yo se los dejo, de verdad que no se los voy a decir. Hubo un investigador que agarró una media, se lo voy a hacer fácil porque tienen que tener una pista. La media se llamaba Kathy King, y era una medio que producía materialización. No. Kathy King es un hombre, ahí lo vamos a dejar. Bueno, entonces, vivieron con ellos en ese experimento, recogieron sus historias, o sea, se acercaron aquí en el desayuno, pues, ¿cómo amaneció? Y cuénteme. Ya, esa era parte de la investigación. Eso tiene un valor muy diferente a que yo lo cite a usted a la escuela, lo mire a hacer una mediunidad y todo listo. Luego de eso, vieron los dramas, porque los medios que dijera yo eran tan pródigos que hoy se presentó tu papá, pero ni bueno se iba a presentar mañana, pues entonces comenzaron los espíritus a pasar, entonces comenzaron a comunicarse y los investigadores a recoger digital y manualmente todo eso. Entonces, lo que más escucharon fue los placeres de vivir en dos mundos. Fíjense que es un grupo de investigadores quien está diciendo que escuchó historias que había en dos mundos. Sin embargo, todos ellos comparten la creencia de lo que vemos y oímos es de hecho algo real. Todos los investigadores llegaron a la conclusión que lo que pasaron en esta experiencia era una realidad. O sea, es el primer documento científico, hecho por científicos, que demuestra claramente la comunicación de los espíritus. Mis hermanos, ¿qué diferencia hay con la primera carta de Corintios? La primera carta de Corintios dice, van a tener el don de esto, de aquello y del otro. ¿Puede la religión comprobar? No. ¿Quién lo está comprobando? El Espíritu. A eso es lo que Leon Denis llamaba las maravillas del Espíritu. Ya se dan cuenta cómo vamos envolviendo el tema y cómo vamos centrando la situación. El otro punto común era que todos albergaban un gran respeto por Chico Javier.
porque hasta el momento no se le ha descubierto absolutamente ni un solo fraude de Chico. Tengan en cuenta que hay asociaciones de ateos, hay asociaciones de escépticos, que ya esto que yo estoy poniendo ya lo están tratando de digeriarlo y todo lo demás, ¿verdad? Que no sabemos que en realidad son escépticos, son religiosos resentidos. ¿Qué es lo que en realidad la Biblia trata de decir? La Biblia lo que nos está tratando de decir, y nosotros le llamamos espíritus, algunos les llaman ángeles, por darle la connotación de los que ya fallecieron, y que adicionalmente vienen y apoyan al medium, y el medium produce la luz. Eso es una comunicación espírita. Una comunicación espírita, o sea, cada cosa en su lugar. ¿Para qué me serviría yo traer un medium? Para presentarles a ustedes y comunicarse con sus familiares. Perfecto. Algunos creerían, otros no creerían. Pero al final, ¿qué pasó con todo eso? No va a trascender. Pero si viene un medio y nos empieza a aconsejar cómo debemos de ser en la vida, eso va a ser más útil que solo la presentación espírita. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay cosas que hay que analizar. Fíjense bien por qué elegí la imagen. Un espíritu trae, mírenle las fases al ángel, mírenle las fases al medio. No pueden ser iguales, ¿por qué? Porque nosotros no logramos conectarnos tan bien para el otro lado. Y el producto de los dos es la luminosidad. En cambio, hay medios que yo observo, que quieren decir, mire, aquí se presenta San Judas Tadeo, por ejemplo. O sea, no hay necesidad que el espíritu tenga un nombre de alcurnia. Como decía Jesús, por el fruto se conoce el árbol. Puede ser el espíritu 1.800.000, pero dice que Dios es amor, es más importante que aquel que me dijo que era un santo. Me doy a entender cómo es el proceso. Ahora se están dando cuenta cómo estoy relacionando ciencia, espiritismo, religión, en el concepto claro de cuáles son las maravillas de Dios. Regreso nuevamente. La primera carta a los Corintios decía, la profecía y el don de lengua. Vamos a estudiar uno por uno de esa carta. Procuren alcanzar ese amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de profecía. Pregunto, ¿qué religioso les ha educado sobre eso? ¿Han oído eso en la iglesia? No, jamás. Y esto está en la Biblia. Esto no lo escribió el libro, esto no está en la Biblia. Usted sabe por qué los dones espirituales de las iglesias se cayeron, porque todos ahora hablamos desde el púlpito. ¿Ya? Entonces somos los hombres los que hablamos, no habla la espiritualidad. Y entonces claramente Pedro decía, procuren alcanzar ese amor. O sea, ¿cuál es la finalidad de la comunicación mediúnica? La transformación personal hacia el amor. Pero eso lo dice la Biblia, no lo dice el Espíritu. Y aspiren, aspirar, yo quiero llegar a los dones espirituales. La gente llega a la escuela y me dice, mire, sí, ya soy mejor, me siento mejor, ¿y ahora hacia dónde voy? Yo no tengo que decirle, usted tiene que descubrir qué es la evolución hacia un don espiritual. Por eso es que lo decían claramente, todos tenemos dones, todos somos medios, en mayor o menor grado. Sin embargo, lo más importante es la profecía, y eso no es tan fácil. Muy bien, aquí les presento de las imágenes originales cómo representaban la medium de Endor. Ya en internet ustedes pueden poner la palabra medium de Endor y ahora les va entrando un poquito la onda, porque antes decía, no decía medium, ¿verdad? Sino que decía pitonisa. La pitonisa de Endor estaba en Grecia. Endor era un poblado de Grecia que tenía un templo, que había que viajar en aquellos tiempos hasta 6 meses para llegar a Endor. Y en Endor, en el templo, solo existía ella. Era la pitonisa más famosa de la historia antigua. Tenía 99.9% de acierto. La pitonisa de Endor tenía una vasija con decoraciones griegas y tenía agua. Y ella se escapaba toda que no la mirara, ni mirara a la persona, incluso con un velo.
Se sentaban los que llegaban y ella observaba en el agua, como que era una película, que era la respuesta que usted necesitaba. Era increíble, o sea, para una investigación científica. O sea, ella no lo miraba a usted, eso es muy interesante. Ella no lo hablaba, ella no lo escribía, ella miraba. Y por eso fue grandemente. Y estos son los escritos originales de la pitonisa Endor. Por eso es que ustedes la miran y algunos dicen que es fea, es una bruja y todo. No, lo que pasa es que el rostro no se delimitaba bien por el pelo que ella poseía. Y a la pitonisa Endor también le llevaron enfermos, como a Jesús. Recuerden que la pitonisa Endor fue antes de la época de Jesús. Muy bien. En la misma carta primera de los Corintios, capítulo 14, versículo número 2, analizamos el 1, ¿no? Vamos con el 2. Porque aquel que habla un lenguaje incomprensible no se dirige a los hombres. O sea, eso que nosotros vemos al don de lengua, ¿verdad? Que una jerigonza, que para uno no sirve de nada, para la propia iglesia no sirve de nada. Ahora resulta ser que en las iglesias aquel hace jerigonza y yo sí lo entiendo. Entonces, yo entiendo qué dice, y hermano, lo tenemos que hacer buscar el diezmo para no sé quién. Ay, así está bonito. Ya me entendieron cómo es el asunto. Ajá. Pero Pablo lo decía correctamente. Los que hablan jerigonza no están hablando con los hombres, están hablando con Dios. Quédense con eso, ahí les voy a explicar más adelante cómo se interpreta espiritualmente. Racionalmente no tiene lógica. Espiritualmente, con las investigaciones, crea otra idea. Y dice, y nadie le entiende, dice en éxtasis cosas misteriosas. O sea, es un éxtasis y un trance donde es un trance únicamente que ocurre. Eso se llama xenoglosia. Xenoglosia en ciencia. La xenoglosia es la habilidad de poder hablar o escribir un lenguaje supuestamente no familiar para un individuo. Con el caso que les presenté, los investigadores encontraron xenoglosia, ¿sí o no? Sí, porque hablaron otros idiomas que no entendían. La xenoglosia se asocia generalmente con personalidad múltiple, desde el punto de vista psicológico. O sea, ahorita soy una persona cordial, y al rato soy una persona que no sé quién es. Para los que no saben y no estudian mucha psicología, por si pueden ver esta, ¿cómo se llama la novela? La Marichuy. Ahí hay un caso de múltiple personalidad. De una persona que es una institutriz y que por ciertos momentos se convierte en una persona, pero media vida, y habla francés. Es interesante, o sea, simplemente lo que uso para que tengan una idea de la xenoglosia. Se mira también con el delirio. Uno se pone con delirio y puede hablar. Se han visto gente que se está moviendo hablando con otros idiomas que no conocen. En el sueño la gente habla. Yo no sé si ustedes hablan o no. Yo duermo con ustedes. Pero yo sí he escuchado gente en los hospitales familiares que de repente escuchan el dolor y dicen durante el sueño. ¿Okay? También la regresión a vidas pasadas, uno regresa a una persona hipnóticamente, ya está científicamente comprobado, y la persona puede hablar en otros idiomas, también por telepatía, alguien puede trasladarle. Y lo más importante, mire, el documento dice mediunidad claramente. La mediunidad es una parte de la xenoglosia, pero cuando hablamos de mediunidad estamos hablando de otra cosa. Esta imagen que les traigo aquí, si ustedes son bien objetivos, son los apóstoles. Y los apóstoles tenían encima de la cabeza, miren, era una llamita. El aura. Sí, el aura, en ese tiempo no se conocía el aura, ni se sabía cómo interpretarlo, sino que era una llamita. Esto es lo que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, que pertenece al Nuevo Testamento. O sea, tengan cuidado. El Antiguo Testamento habla de los profetas, o sea,
Los profetas fueron antes de Jesús. ¿Ya? O sea, supuestamente ya no hay profetas nuevos. Supuestamente. Sin embargo, la lógica nos dice que tienen que haber profetas, si hubieron antes, tienen que haber después. En eso se basa la religión mormona. En que este fundador del libro de Mormón es una profecía de un ser iluminado. Iluminado como Sai Baba, iluminado como Krishnamurti, iluminado como Buda. Esos eran profetas iluminados. ¿Qué era lo más interesante? Fíjense que en la propia Biblia está la respuesta. Estos eran los 12 apóstoles, llegaban a otras tierras y cuando comenzaban a predicar, o sea, acuérdense que en aquel tiempo uno era de Guatemala y solo hablaba guatemalteco, pues, ¿verdad? Y si iba a El Salvador, y yo no podía hablar como los salvadoreños, tenía que hablar como guatemalteco, ¿sí? Entonces, yo llegué a El Salvador, era profeta, y comencé a hablar con el idioma del Salvador. Eso representaba la llamada. ¿Cómo ocurrió eso? Mediunidad. Los apóstoles, ¿por qué fueron entonces elegidos? Porque eran medios. Ya entendimos ahora. O sea, ¿cómo Jesús se encontró entre todos? No que, ay, como yo amé al Señor, entonces yo me voy detrás. No, hombre, yo no se podía ir detrás de Jesús. Eran multitudes. Pero esa multitud, ¿por qué lo eligieron a usted? Por eso es que muchos los llamamos, o los escogimos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, aquí nosotros vemos la fecha del Pentecostés. Ahora ya saben qué es Pentecostés. Los pentecosteses son aquellos que siguen la mediunidad dentro de la religión. Fácil. ¿Ya? En la